Cajas que llegan dañadas en el correo. Carcasas de CDs que hay que abrir con una cuchilla. Y aparatos precintados con más seguridad que una cámara acorazada. El envasado puede ser una pesadilla. ¿Pero podemos vivir sin él? ¿Cómo transportamos un ordenador sin una caja? ¿Vendemos vinos sin una botella? ¿O hacemos funcionar una central nuclear sin un lugar destinado a los residuos radiactivos? Las cajas de cartón, los precintos de plástico, las botellas, las latas y los envases moldeados han invadido el mundo moderno. Uno se sorprendería de lo que supone la fabricación de estos paquetes aparentemente sencillos. Así que antes de empezar a maldecir mientras luchamos por abrir una botella o un contenedor, pensemos un momento en lo que supone hacerlo. El desconocido mundo del envasado. ¿Sabías que el envasado, una fuerza poderosa, acecha en la sombra? Pasa inadvertida y está poco valorada. Puede ayudar a aislar del frío y del calor y es muy resistente a los impactos. Se trata de una herramienta excepcional que ha cambiado muy poco en sus más de 100 años de vida. La caja de cartón ondulado. Solo Estados Unidos gasta 20.000 millones de dólares en estos artilugios aparentemente irrompibles. 9 de cada 10 cosas que necesite llegarán dentro de una caja, porque son herramientas casi perfectas para almacenar y transportar mercancía. La caja de cartón posee las 3 cualidades fundamentales de un envase ideal. Es resistente, es ligera y, lo más importante, es barata. Puede que lo más sorprendente de ellas sea que algo que en realidad está hecho con 3 hojas de papel y un poco de pegamento pueda ser tan resistente y tan rígido. No parece lógico porque solemos pensar que el papel es algo muy ligero y flexible. En las miles de fábricas de cartón que hay en el mundo, el proceso de fabricación de una caja es sencillo y similar. Una caja de cartón empieza siendo una lámina gigante de papel. La madera se muele en un compuesto húmedo de fibras crudas que después se filtra, se somete a presión y se seca. Cerca de la mitad de todas las fibras de madera procede de fuentes recicladas. Por sí mismo, este papel solo es un poco más resistente que el papel de color que se utiliza en muchos oficios. El verdadero poder del cartón está entre las láminas. Se basa en los mismos principios que la chapa ondulada. Siempre que coges algo, incluso un trozo de papel, y lo quieres reforzar, le pones un pliegue y lo haces más resistente. La forma de entender el cartón es mirarlo. Si lo miras en una dirección es como un grupo de vigas de sección en Y, que uno vería en una obra. Y si lo miras en la otra dirección, parece un armazón. Y como en los armazones de acero, se utiliza la triangulación para crear una estructura muy resistente. El proceso de fabricación de estos pequeños armazones se llama ondulación o corrugación, del latín corrugare, que significa arrugar. Las crestas de una lámina de papel ondulado o corrugado de una onda se pegan a una o más láminas planas, creando el cartón ondulado. Hemos reducido la escala hasta un punto en el que el papel y el pegamento están rígidos, lo que le da a ese papel flexible una fuerza estructural. El primer papel ondulado apareció en 1856, cuando 2 sombrereros ingleses utilizaron lo que denominaron ondas flexibles para reforzar el interior de los sombreros de copa. Pero, como el nombre sugiere,
estos flexibles añadidos no llevaban pegadas láminas de refuerzo como el cartón de ahora. Esto fue casi 20 años antes de que un ingenioso inventor, Oliver Long, fijara el papel ondulado entre dos láminas planas. Así nació el cartón ondulado. Pero su potencial pasó inadvertido hasta que Robert Gere, otro inventor, empezó a tener nuevas ideas. En 1879 modificó una máquina que se utilizaba para imprimir sobre bolsas de papel para cortar y ondular láminas de cartón. Inventó la caja de cartón plegable. Se hizo tan necesaria para todos los tipos de comercio que desde la década de 1930 la caja de cartón se convirtió en un indicador económico fiable. Si las fábricas de cartón vendían muchas cajas, significaba que los fabricantes debían estar produciendo mucha mercancía que tenía que ser transportada. Si las personas que hacían cajas de cartón estaban prosperando en sus fábricas, significaba que había muchas transacciones comerciales, y por eso mismo era como un índice de cómo iba la economía. Por supuesto, el envasado moderno no se queda solo en la caja de cartón. Aunque alrededor del 70% de los envases están hechos de cartón y papel, eso no es más que la punta del iceberg tecnológico. Cada año, el mayor consumidor de envases, Estados Unidos, utiliza más de 43.000 millones de botellas de plástico, 55.000 millones de latas de metal y 25.000 millones de vasos de espuma de poliestireno. Pero el camino para llegar a producir estos artilugios para transportar, proteger y distribuir mercancía ha sido largo. Sin los envases, este hombre y este se parecerían bastante a este. Porque hace decenas de miles de años, las personas no eran comerciantes, sino cazadores y recolectores. Todos hemos oído la frase, aprendí de todo, maestro de nada. Y es que si no existe el comercio, uno tiene que saber de todo. Cuando el comercio empezó a prosperar, un negocio que estimuló especialmente los avances en el envasado fue el vinícola. Las buenas uvas de vino solo crecen en determinados lugares, pero a la gente de muchos otros lugares les gustan. Entonces, ¿cómo hacer llegar el vino de la Borgoña francesa a los pueblos de Oriente Próximo, Constantinopla, Alejandría o Egipto? La producción de vino empezó alrededor del año 5000 a.C., en la zona que actualmente es Georgia y Armenia. En el 3000 a.C., Egipto era uno de los productores, y en el siglo II a.C., Roma exportaba 12 millones de litros de vino al año. Todo fue posible gracias a unos pies que pisaban con fuerza y a un ingenioso envase. La caja de cartón de la antigüedad, el ánfora de arcilla. El ánfora se empezó a desarrollar alrededor del año 1500 a.C. Como la caja de cartón, era resistente y barata. Gracias a su fondo terminado en punta, solo ocupaba unos centímetros de arena en el suelo de un almacén o en la bodega de un barco. En realidad se diseñó con asas en ambos lados y no en uno, para que dos personas pudieran manejarla con facilidad. Este método de transportar un ánfora le dio su nombre, la palabra griega amphi, dos lados, y fero, transportar. El comercio del vino le sacó buen partido. En el siglo I, una ánfora de vino, unos 22 litros, costaba lo mismo que un esclavo. Y un solo barco podía transportar nada más y nada menos que 2000 ánforas. En el siglo III, los romanos dejaron de usar el ánfora por un envase que se sigue utilizando mucho hoy en día, el barril de madera. Aunque pueda parecer increíble, una sola persona puede mover barriles fácilmente. Solo hay que darles la vuelta y hacerlos rodar. Pensemos que un barril lleno pesa unos 200 o 250 kilos y que una persona normal puede manipularlo haciéndolo rodar. Lo puede llevar de un sitio a otro y cuando hay que darle la vuelta, su forma redonda nos permite hacerlo. Es un uso perfecto de la tecnología.
El monopolio del comercio del vino de barril finalmente terminó cuando en el siglo XVII comenzó la fabricación de cristal y nació la botella. Era el envase con el tamaño perfecto para el consumidor. Los compradores no tuvieron que volver a comprar barriles enteros de vino. Simplemente podían abrir lo que necesitaban cuando lo necesitaban, con lo que se reducía la descomposición que tiene lugar cuando el vino se expone al aire y se oxida. La cavidad del fondo sirve para ayudar con el transporte. Se hace con un pontil o barra de metal y refuerza la botella a la vez que garantiza una base lisa para proporcionarle estabilidad. Pero aunque la apariencia de las botellas de vino no se ha modificado, la forma en que se llenan ha cambiado por completo. En la bodega de Wolfer Estate, Long Island, los últimos avances en precisión permiten que esta empresa produzca 160.000 botellas de vino al año. Aquí tenemos el degasificador de nitrógeno que extrae el oxígeno de la botella para que no entre nunca en contacto con el vino. Aquí está el nivelador que garantiza que cada botella se llena exactamente a la misma medida. De modo que cuando dices 750 mililitros, el cliente obtiene 750 mililitros. Pero las botellas solas no conseguirán que este maravilloso vino llegue a sus clientes a cientos de kilómetros de distancia. Para los viajes largos, estas botellas se montan en su propio envase, una caja de cartón ondulado plegable. Tarde o temprano, parece que todos los envases dependen de una caja. Pero aunque las cajas son resistentes, tienen sus limitaciones. ¿Qué pasa cuando un envase necesita estar protegido contra una fuerza tan poderosa como la del gorila de Samsonite? Los ingenieros tienen que crear un envase que pueda recibir un golpe y conservar su contenido intacto. A través de un meticuloso envasado, intentamos proteger las valiosas mercancías ante cualquier daño. El trabajo del envase es proteger el contenido, incluso aunque sufra un golpe o una caída durante su transporte. Parece bastante sencillo, hasta que uno se fija bien en lo que realmente supone transportar un paquete. Este es el centro de clasificación de UPS en Chicago. Cada minuto pasan por aquí 1000 paquetes, 24 horas al día. Es el centro más grande de este tipo de todo el mundo. Con un volumen de más de 1.400.000 paquetes diarios, no es fácil tenerlos todos controlados. El sistema sigue la trayectoria de los paquetes mientras pasan por un túnel de barrido de 5 caras. Un grupo de 16 escáneres controlan la información de seguimiento. Para nosotros significa que sabemos en todo momento dónde está el paquete. Pero para el envase, los centros de clasificación como este pueden ser zonas de peligro. Hay fuerzas extremas que entran en juego. Los brazos distribuidores, la velocidad de las cintas transportadoras, los empleados que tienen que cargar los camiones muy rápido. Se debe a que tienen un margen muy limitado para clasificar estos envases y volver a cargarlos para su viaje de vuelta. Es en este punto concreto cuando el producto corre un riesgo mayor. Cuando está en un centro de clasificación donde se puede salir de una cinta transportadora o caerse. Un envase se cae, como media, unas 2 o 3 veces desde una altura de casi 80 centímetros antes de ser entregado. Recibir mercancía mediante este duro y complicado desafío es una parte esencial del negocio para miles de empresas en el mundo. Solo en Estados Unidos se gastan entre 50.000 y 100.000 millones de dólares al año en crear envases que estén a la altura de este reto. Las empresas de transporte inevitablemente manipulan un gran número de envases que no se han puesto a prueba, y la mercancía dañada implica pérdidas para las propias empresas de transporte. Si una empresa sufre daños repetidamente durante el transporte, el laboratorio de UPS puede echarle una mano. Esta caja de vino parece que está bien embalada.
pero para un ingeniero experto es un desastre a punto de suceder. Uno de los problemas básicos es que se trata de cristal sobre cristal y hay muy poca separación entre ellas y con las paredes del envase. Ahora vamos a utilizar esta máquina de ensayo de caídas para simular los impactos leves que se producen dentro de un paquete pequeño. Así sabremos si este envase es lo suficientemente seguro como para evitar que las botellas se rompan. 3, 2, 1... Ahora que hemos visto el fallo con las botellas mal embaladas, vamos a hacer otro ensayo con un envasado mejor. Está acolchado por arriba y, lo más importante, hay separación entre las botellas y con las paredes. 3, 2, 1... No parece que haya goteo de vino y las botellas están intactas. Si está bien envasado, hasta las botellas de vino frágiles pueden transportarse de forma segura en un paquete pequeño. Hoy, el laboratorio analiza un envase para palos de golf. En este caso teníamos un cliente que transportaba palos de golf y se doblaban por la mitad durante el transporte del paquete. El ingeniero Brian Page descubre inmediatamente el talón de Aquiles del envase. Utilizaremos esta máquina medieval llamada ensayo de golpes o ensayo de impacto de puente. Centraremos el paquete, dejaremos un espacio libre debajo y dejaremos caer esta plataforma de 22 kilos sobre el centro de la caja para ver si puede soportarlo. No es raro que un envase tenga que aguantar más de 20 kilos debajo de otros paquetes durante el transporte. 3, 2, 1... Este envase se dobla con la presión. Es demasiado débil para su longitud. Ahora Brian prueba una caja de doble pared con una fuerza 1,5 veces mayor y con una sencilla pero importante diferencia en la configuración del cartón. En el caso anterior, se puede ver que las ondulaciones rodean la caja. En nuestro envase, las ondulaciones van en sentido longitudinal y cuando recibe el impacto, las ondulaciones son perpendiculares, lo que va a ayudar a la caja a resistirlo y a que no se doble. 3, 2, 1... Como se puede ver, este envase ha sobrevivido al mismo impacto que no ha soportado la caja del cliente. Es obvio que este tipo de tecnología sirve para el golf. Pero, ¿qué pasaría si esa caja dañada hubiera transportado 30 ampollas del virus más mortal conocido para el hombre? Residuos radiactivos, explosivos o un patógeno mortal. En el caso de algunos envases, un fallo puede ser devastador. Cualquier ingeniero diría que una de las mejores formas de probar un envase es destruirlo. Esto es lo que los ingenieros denominan fallo. Creo que este falló cuando lo dejamos caer y se agrietó. Falló, falló, falló. Hemos probado palés de todo tipo, de plástico, de madera aglomerada, de madera reconstruida, palés reutilizados. El laboratorio Loxa está en el depósito del ejército Tobijana, en medio de las montañas Pocono, en Pensilvania. Cuando el ejército tiene que enviar algo, desde máscaras de gas hasta minas terrestres, primero viene aquí para asegurarse de que el envase tiene la resistencia militar necesaria. Este es nuestro tambor giratorio de casi 4,5 metros. Es el más moderno del mundo. Es nuestra jaula de gorila de Samsonite. Es nuestra cámara de altitud, donde simulamos el transporte en la bodega despresurizada de un avión hasta 1.500 kilómetros de altitud. Están probando la resistencia a la rotura, cuánta presión es necesaria para perforar un agujero en la superficie del material y la resistencia a la tensión, cuánto se puede estirar un plástico o una tela antes de rasgarse. También pueden probar condiciones tan imperceptibles como los efectos de la corrosión de la sal y la niebla.
Estos violentos ensayos son necesarios porque en algunos paquetes no puede haber fallos. La vida y la muerte dependen de estos envases y a veces de su contenido. En este laboratorio podemos simular casi cualquier tipo de situación a la que puedan estar sometidos los envases, materiales y artículos en el sistema de distribución militar. El Instituto Nacional de Sanidad utilizará este cajón azul para transportar muestras de sangre infectada con algunos de los patógenos más mortales conocidos por el hombre: el SIDA, el virus Anta y el ébola. La situación es la siguiente. Si el artículo no está protegido, se libera a la atmósfera y puede contaminar a la gente de su alrededor. Este cajón especial debería proteger 600 mililitros de sangre infectada contenida en pequeñas ampollas de cristal. En una caja van 144. Y muchas de estas cajas van dentro de un contenedor. Este va dentro de un contenedor de acero inoxidable que va en un envase exterior. Lo rodearemos de hielo seco para conservar las muestras congeladas hasta un máximo de 5 días y después podemos enviarlo de un país a otro. Cualquier fallo podría desencadenar una catástrofe. Hoy, la evaluación de este robusto envase empieza en una cámara de refrigeración, una cámara similar a una bodega que puede alcanzar temperaturas de 60 bajo cero, frío suficiente para congelar a una persona viva. El suelo se cubre de hielo y se vuelve muy resbaladizo, así que si alguien entra, se resbala y cae sin que nadie sepa que está dentro. Podría morir. Por eso, siempre hay algún apoyo o alguien en el sistema de seguridad. A temperaturas bajo cero, la cubierta de plástico está en su punto más débil y quebradizo. Y ahí es cuando empieza la verdadera prueba. La mayoría de los envases de Tobijana se somete a ensayos de caídas desde una altura aproximada de 1 metro. El envase para sangre, no. Debido a su gran riesgo potencial, tenemos que asegurarnos de que pasa una prueba de caída desde más de 9 metros. Desde esta altura, golpeará una superficie recubierta de acero incrustada en hormigón a una velocidad de 70 kilómetros por hora, más del triple de la velocidad a la que se prueban la mayoría de envases en Tobijana. Es la prueba definitiva. Todas las ampollas están intactas. Por suerte para nosotros, este envase ha pasado el examen. Los ingenieros de Tobijana trabajan con una serie de cálculos sobre el tipo de dificultades razonables a las que se enfrentarán sus envases. Pero a 430 kilómetros de distancia, en una fábrica de Turtle Creek, Pensilvania, la definición de dificultad razonable se lleva hasta los extremos. Holtec fabrica lo último en envasado de materiales peligrosos. Se trata de contenedores utilizados para transportar el material tóxico más letal del mundo: los desechos radiactivos. Una sola pastilla de uranio enriquecido produce tanta energía como unos 550 litros de petróleo. En una central nuclear, cientos de estas pastillas se alinean de extremo a extremo en varillas huecas de 3,5 metros de largo. Hasta 300 de estas pastillas se agrupan para formar una unidad de combustible. Si uno fuera a coger una unidad de combustible gastada que hubiera estado en un reactor y se situara al lado, la cantidad de radiación que desprendería aplastaría las células y éstas empezarían a morir, lo que rápidamente provocaría un fallo en los órganos. Sin protección, una persona que estuviera cerca de una unidad de combustible gastada moriría literalmente en unos segundos. A primera vista, el suelo de la planta parece un edificio acorazado. Pero en realidad es más parecido a una caja de cartón gigante. Una caja de 6 metros de alto por 1 metro de ancho y 160 toneladas
que es capaz de soportar una expulsión constante de partículas subatómicas mortales, partículas que pueden pasar entre las moléculas de casi todos los materiales conocidos por el hombre. En esencia, lo que se intenta hacer es blindar esa radiación para que no llegue a un punto en el que pudiera influir en la salud de las personas o en el entorno. Ese blindaje empieza con un centro en forma de panal de plomo y acero inoxidable llamado cesta, que albergará las varillas de combustible gastado. El acero inoxidable está configurado de esta manera. Uno las chapas más pequeñas a las más grandes y las suelda, con soldaduras a lo largo de cada una de estas intersecciones. Se utiliza casi 1,5 kilómetros de soldadura para fusionar toda la cesta. Después, los ingenieros forran cada plancha soldada con plomo, un material suficientemente denso para ayudar a bloquear gran parte de la radiación, y después con boro, un elemento que absorbe neutrones y reduce aún más. Ahora se mete en un cilindro de acero sellado con una tapa de acero inoxidable de 24 centímetros. Y no es todo. A continuación, la cesta cerrada se mete dentro de otra vasija más grande de hormigón y cubierta de acero al carbono. Este envase exterior, después, se sella con una segunda cubierta muy resistente. Cuando tenga la tapa puesta, meteré un perno largo en uno de los bloques de anclaje del envase exterior. Después utilizaré una de estas enormes tuercas para cerrarlo de modo que la tapa esté bien fijada. Hay 4 como estas que mantienen la tapa en su sitio. Solo entonces el contenedor estará terminado. Para asegurarse de que estos gigantes no tengan fugas en ninguna situación, tienen que pasar una serie de pruebas extremas para cumplir los requisitos federales. Catástrofes naturales simuladas, accidentes de camión y colisiones de trenes. Hemos sometido este recipiente a situaciones extremas. Gracias a su diseño, si dirigiéramos un avión F-16 totalmente armado contra él, se podría romper el envase exterior, pero el propio recipiente se conservaría intacto. Es toda una hazaña del ingenio diseñar un envase capaz de sobrevivir a este maltrato extremo. Pero en el mundo del envasado, puede que la resistencia extrema no sea el mayor reto al que se enfrentan los ingenieros. Hay un enemigo del envasado capaz de violar casi cualquier diseño, no mediante la fuerza bruta, sino a base de ingenio y perseverancia. Nosotros. Hace algunas décadas, Alfred Fielding y Marc Chabannes intentaron crear un papel pintado con una textura fácil de limpiar y hecho de plástico. El resultado fue el plástico de burbuja. Aunque fue un fracaso como papel pintado, seguro que los millones de dólares que ganaron los inventores con el concepto acolcharon el golpe. Este envasado es práctico y hasta divertido, pero otros son realmente exasperantes. Un claro ejemplo es la caja para CDs, un artilugio diseñado en 1982 para cubrir las necesidades del disco compacto que estaba a punto de lanzarse. Puede que el CD haya revolucionado la industria de la música, pero parece que las cajas han aumentado la frustración del cliente. Me hubiera encantado estar en la sala en la que se estaba diseñando la caja para ver en qué momento alguien dijo que era un gran diseño. Porque, 1, no se puede abrir el envase, y 2, cuando lo abres, es muy difícil sacar el CD. Y aún peor que la propia caja, es la resistente envoltura de celofán y el adhesivo que sella el cierre.
Muchas tiendas venden ese pequeño aparato que es una especie de cuchilla metido en un pequeño carril que se pasa por la parte superior del CD para abrir el sello y el celofán. Las propias empresas saben que estas cosas vuelven loca a la gente. Pero si hablamos de la indignación del consumidor, el envase más despreciable de todos es una innovación más reciente, el artilugio de aspecto inofensivo conocido en el sector como la concha. Fueron las tiendas al por mayor las que inventaron el envase de concha para poder exhibir la mercancía de los palés. En estas tiendas se bajaban los envases directamente desde la carretilla elevadora al suelo. El diseño de concha también ayuda a impedir los hurtos, que solo en el Reino Unido producen unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros al año. Es difícil esconder estas burbujas debajo de la ropa y resultan extremadamente complicadas de abrir. Parece que ahora todas las cosas caras y atractivas para los ladrones se ponen en estos envases. Normalmente las conchas se hacen de policloruro de vinilo o PVC con un grosor de entre 6 y 11 milímetros. Es el mismo plástico que se utiliza para hacer cortinas de ducha y juguetes para la piscina, pero sin el ablandador. Cuando este ablandador se extrae del compuesto químico, el PVC se endurece y se convierte en un material muy resistente. Se usa incluso en la fontanería industrial. Para hacer una concha se moldean 2 láminas duras de PVC para adaptarse a un producto concreto. Después se calientan y se unen. Son perfectas contra los ladrones, pero horribles para los clientes. Si envasan así las cosas y uno no puede abrirlas, hay un problema. Hemos oído historias de gente que ha usado punzones para hielo, pinzas industriales o alicates. Alguien incluso dijo bromeando, casi saco la pistola. En la batalla épica entre el envase y el hombre, la concha ha ganado una distinción dudosa. Ocupa el primer puesto en los premios Ostra de la organización Consumer Reports al envase más difícil de abrir. No solo son afilados y peligrosos, sino que hay que hacer muchísima fuerza sobre el envase para penetrar en el plástico. Uno corta todo el contorno de la pieza, después tira del plástico y lo retira. Esto hace que haya bordes afilados, que también pueden cortarte. En 2002, 1.400 consumidores estadounidenses tuvieron que ir a urgencias debido a las conchas. Los investigadores británicos culpaban a los envases de un total de 60.000 heridas. Hace poco, los fabricantes de conchas captaron la indirecta. Ahora han modificado sus cámaras de plástico para incluir tramos discontinuos por donde romperlas. Pero puede que los mejores ejemplos de buen envasado, aunque ineficaces, no procedan de los envases difíciles de abrir, sino de los demasiado fáciles. Durante la década de 1960, cada año 11.000 niños murieron o resultaron envenenados debido a sobredosis accidentales de aspirina infantil. Richard, Ricky, ¿qué has hecho? Bill, llama al médico. Esta vez intervino el gobierno estadounidense. Los medicamentos son un caso especial, porque están regulados por el gobierno federal. El envasado a prueba de niños es muy importante. Enseguida los padres culparon al envase de los medicamentos. Las empresas farmacéuticas habían empezado a vender aspirina en frascos de plástico en la década de 1960, pero las tapas de rosca demostraron ser incompatibles con los niños curiosos. Muchos niños pequeños han ingerido varias aspirinas pensando que eran caramelos. En 1970, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley sobre envases para prevenir el envenenamiento. La ley exigía que todas las aspirinas, medicamentos con receta y productos del hogar peligrosos tuvieran un envase a prueba de niños. Fue más fácil decirlo que hacerlo. Por un lado, hay que hacer que sea difícil de abrir para un niño. Pero a la vez, están las personas mayores que tienen que poder abrir el envase. La ley exigía un envase que 4 de cada 5 niños no pudieran conseguir abrir en 10 minutos.
Se utiliza algún tipo de muelle o algo que un niño no tenga fuerza suficiente para dominar. O se utiliza un puzzle de alineación o algo parecido que la inteligencia del niño no le permita controlar. Pero 9 de cada 10 adultos tenía que poder abrirlo y volver a cerrarlo bien en 5 minutos. ¿Listos? Ya. Las medidas fueron un éxito. En 1973, los envenenamientos accidentales de niños por ingestión de aspirina habían descendido en un 70%. El envasado se había modificado radicalmente para compensar dos de nuestras más antiguas cualidades, la curiosidad y la debilidad. 12 años después, volvería a cambiar para hacer frente a otro aspecto del ser humano, el mal. En otoño de 1982, 7 personas murieron en el área de Chicago después de haber ingerido un medicamento que se puede comprar sin receta, el Tylenol. En Chicago, la búsqueda de un asesino indiscriminado despierta temores sobre la seguridad de los medicamentos sin receta. El medicamento había sido alterado con cianuro mientras estaba en las estanterías de una empresa química local. Los analistas creyeron que el incidente destruiría al fabricante de este medicamento, Johnson & Johnson. Creo que el nombre Tylenol ha muerto a efectos prácticos. Pero irónicamente el envasado salvó a la empresa. Retiró 31 millones de frascos de pastillas y presentó un concepto relativamente nuevo en el mundo del envasado comercial, el envase a prueba de manipulación. Con la resistencia a la manipulación, estamos intentando crear un tipo de advertencia, una señal de alarma o algo que diga, ha sido manipulado y puede ser peligroso. Tylenol lleva 20 años contando con la confianza de la profesión médica y de 100 millones de estadounidenses. Valoramos demasiado esa confianza como para permitir que cualquier persona la manipule. A las pocas semanas de los asesinatos, Johnson & Johnson anunció su nuevo envase. Todas las tapas de los frascos estaban envueltas con un aro de plástico rompible. El frasco se sellaba con un disco de aluminio que no se podía recomponer una vez que se había roto, y la propia caja estaba cerrada con pegamento. Hicieron tantos avances que todo el mundo los ha utilizado y los ha tocado para ver cómo se han fabricado. Esta acertada reelaboración del diseño ha conseguido paliar los efectos de envases eficaces echados a perder. Pero hay un aspecto del envasado cotidiano que sigue dando dolores de cabeza: los residuos que genera. La mayoría de envases duran mucho tiempo una vez utilizados, algo que tiene consecuencia en el mundo que nos rodea. A la naturaleza no le importa mucho la concha de PVC, pero con un poco de ayuda de la ciencia, la naturaleza pronto podrá hacer frente a muchos de los residuos de nuestro envasado. El envasado nos protege de la radiación nuclear, de los ladrones y de los envenenamientos. Es un adalid de la economía global y del mundo moderno. Pero tiene un gran coste medioambiental. El mundo envasado que tenemos ahora mismo nos cuesta un precio bastante alto. Este precio se puede ver en el medio ambiente. Solo en el Reino Unido, el envasado es responsable de casi 9 millones de toneladas de residuos. Esos son 150 kilos de residuos de envases por persona al año. La mayoría procede de envases de comida y bebida. Ahora mismo el 60% de los envases, o puede que incluso algo más, se utiliza en comida y bebida. Está claro que con nuestra compra de comida y bebida podemos tener una influencia inmediata en la cantidad de envasado que generamos como individuos.
A mucha gente le gusta tomarse un café por la mañana. Nos bebemos el café en 20 minutos como mucho. Y el vaso de papel va a permanecer en el vertedero varias décadas. Podría incluso perdurar más que todos nosotros. Todo este debate sobre la basura está empujando al sector del envasado a realizar algunos cambios importantes. Como en cualquier otro sector, hay mucho que mejorar. Aquí, en la planta NatureWorks de Blair, Nebraska, los ingenieros están a la vanguardia en la fabricación de envases ecológicos que reducen la creación de residuos. Este es el aspecto que tienen. Sin embargo, no es el típico contenedor de plástico derivado del petróleo. Este contenedor está hecho de una de las cosechas más rápidas del hombre, el maíz. La empresa puede fabricar cada año más de 135 millones de kilos de bolitas de plástico derivado del maíz. El ingrediente clave para esta sorprendente transformación son las bacterias. Estas convierten el azúcar del maíz en ácido láctico, el componente químico básico que se utiliza para este plástico especial. Lo que llega a esta moledora es maíz amarillo dentado de tipo 2, maíz común con el que se alimenta al ganado, a los cerdos y a las gallinas. Se lleva usando y cultivando muchos años, y lo que nos deja aquí es una bolita de resina de plástico. Las bolitas se envían a diferentes fabricantes que las funden y las moldean. Un envase de comida está hecho con unas 450 bolitas. Plástico por valor de unos 3 céntimos. Esta es la primera materia prima nueva para el sector del plástico desde el descubrimiento del petróleo. Los químicos llaman a los plásticos por su nombre científico, polímeros. En términos sencillos, un polímero son muchas moléculas conectadas. Controlando el número que se puede conectar, se pueden establecer las propiedades de ese polímero. Y son estas propiedades las que lo hacen utilizable para la calidad del envasado o del moldeado de inyección para fabricar productos moldeados. El polímero derivado del maíz de NatureWorks se llama ácido poliláctico, o PLA. Pero lo que hace realmente especial al PLA no es de dónde viene, sino a dónde va una vez que se ha utilizado. A diferencia del plástico derivado del petróleo, el PLA es biodegradable. Cuando decimos que algo es biodegradable, nos referimos a que algo de la naturaleza se lo puede comer. En el caso de la madera y del papel, los dos son biodegradables. Y lo son porque están hechos de celulosa. Y la celulosa está hecha de moléculas de azúcar. Un bicho o bacteria puede partir estas moléculas de glucosa y comérselas como azúcar. Pero en la biodegradación del PLA también hay letra pequeña. Se tiene que convertir en compost y se necesitan unas condiciones concretas para el compostaje. Para descomponerse necesita entre 60 y 65 grados centígrados y la presencia de humedad, aire y microbios. Si uno es jardinero, tiene un buen montón de compost en su jardín y lo remueve desde el fondo, consigue esas condiciones. Esas son las condiciones que lo biodegradarán a sus componentes básicos. No desaparece cuando se tira a la cuneta, pero le va mejor que al plástico tradicional derivado del petróleo. Cuando uno coge plástico y lo deja en la naturaleza, no es azúcar. Son cadenas de átomos de carbono e hidrógeno, y nada en la naturaleza ha evolucionado tanto como para querer comerse estas sustancias. En condiciones de compostaje, las bacterias hambrientas pueden digerir una botella de PLA en unos 80 días. Con aproximadamente 22 millones de toneladas de residuos de plástico anuales, la búsqueda de un plástico biodegradable es un esfuerzo de todo el planeta. En la India hay una lucha legislativa contra el envasado plástico. Algunas provincias como Cachemira, Himachal Pradesh e incluso el centro comercial Mumbai han prohibido los plásticos no biodegradables. De hecho, algunas de las investigaciones más innovadoras sobre plástico ecológico proceden de la India.
Un instituto de investigación sobre tubérculos cerca del extremo sur del país ha creado una fórmula biodegradable añadiendo almidón de tapioca a un plástico derivado del petróleo que se degrada en 6 meses. La basura sigue anegando nuestros vertederos, pero las empresas como esta esperan acabar con los hábitos despilfarradores y echar una mano a la naturaleza. Hay una forma común de envase a la que todos los demás envases respetuosos con el medio ambiente aspiran. La caja de cartón ondulado. La caja de cartón ondulado es uno de los materiales que más se recicla en el mundo. Realmente debería ser una de esas cosas que tiene la entrada prohibida al vertedero. Es completamente reutilizable. No hay razón por la que debiéramos enterrar algo tan valioso. Los cambios necesitan su tiempo. Y si no, pensemos en los 4.000 años que fueron necesarios para pasar del ánfora a la botella de vino. Los envases han resuelto muchos de los problemas de la humanidad. Ojalá este no necesite tanto tiempo.